Hola, soy Agnel Mejías Guiza, coordinadora editorial y administrativa de la Red de Antropologías del Sur y profesora de la Universidad de los Andes. Hoy les vengo a presentar las colecciones Memorias y Textos Introductorios de la Biblioteca Digital Latinoamericana de Antropología, proyecto editorial de la Red de Antropologías del Sur. Hasta los momentos nosotros hemos publicado en estas dos colecciones 4 libros que se los vamos a compartir a continuación, se los vamos a mostrar. Ustedes pueden acceder a estos libros que son totalmente gratuitos, digitales y de acceso abierto a través de nuestra página web http://red.antropologiasdelsur.org. Allí pueden ingresar a la pestaña biblioteca, esta Biblioteca Digital Latinoamericana de Antropología, y si le dan clic aparece la sección catálogo. En esta sección catálogo se les va a desplegar esta página web, esta ventana, donde ustedes podrán, dándole clic a cada nombre, descargar los libros solamente llenando un pequeño formulario. Invitamos a descargar estos libros que, como verán, ya les voy a mostrar los 4 libros que hemos editado hasta los momentos. Está el libro Antropologías del Sur 5 Miradas, que recoge las 5 conferencias centrales del primer Congreso Internacional de Antropologías del Sur, que realizamos en el año 2016. Ahí tenemos la conferencia de Jacqueline Clara de Briceño, quien nos habla de sus actualizaciones, de sus reflexiones sobre las antropologías venezolanas y antropologías del sur. También tenemos un texto de Esteban Cross, quien es el ideólogo de las antropologías del sur, desde el sur y en el sur, desde el año 1993, en un simposio internacional que él ofreció en la Ciudad de México. También tenemos otro texto de Emilio Monzón, un antropólogo lingüista e indigenista muy importante de Venezuela, quien nos habla de la necesidad de preservar la diversidad lingüística, no solamente de Venezuela, sino solamente de América Latina, sino de todo el mundo. También hay unas reflexiones de Nelly García Gavidia, quien es la fundadora de la Escuela de Antropología de Pre y Posgrado en la Universidad del Zulia. Y cerramos el texto con una reflexión de Eduardo Restrepo sobre las antropologías del mundo. En esta misma sección, colección Memorias, vamos a publicar, o ya publicamos el libro Antropologías del Sur, Visiones, Complejidades, Resistencias y Desafíos, que lo vemos allí en pantalla. Es un libro digital gratuito y acceso abierto, como ya les expliqué, donde escriben 46 autores y autoras de Argentina, Colombia, Brasil, Venezuela y Rusia, que son los autores que se presentaron en el primer Congreso Internacional de Antropologías del Sur, convirtieron sus textos en capítulos y estos textos fueron arbitrados. Por otro lado, tenemos la colección de textos introductorios, donde hemos publicado 2 cuadernos. Un cuaderno número 1, Nuevo Debate sobre la América Indígena, se puede seguir llamando Nuevo Mundo, de Roberto López Sánchez, Ramona Suárez y Milady Rodríguez. Son de la Universidad del Zulia, autores de la Universidad del Zulia, y este texto, ahorita vamos a pasar un video, nos explica un poco sobre cómo ellos retroceden el tiempo, cómo es necesario la reconstrucción de la historia antes del contacto europeo para que nosotros veamos qué había antes y cómo ese que había antes sigue repercutiendo en nuestro presente. Y el cuaderno número 2, Aportes de la patología y la identificación antropológica forense, escrito por Emanuel Emilio Valera y José Brazón. Es importante porque esta colección de textos introductorios ayuda a aquellas personas que no se han acercado a la antropología, que no han tenido un contacto directo con la antropología, saber de qué estudia la antropología, de qué va, si le gustaría, por ejemplo, un muchacho adolescente que está saliendo del liceo, si le gustaría no estudiar antropología, y para qué nos sirve, nos ayuda en la comprensión de nuestro país. En este momento les voy a compartir un video del profesor Roberto López relacionado con su libro Un nuevo debate sobre la América indígena. Se puede seguir llamando Nuevo Mundo. Buenos días, Roberto López, profesor de la Universidad del Zulia, coautor del trabajo titulado Un nuevo debate sobre la América indígena, que ha publicado la Red de Antropología del Sur. En este trabajo nosotros abordamos la discusión de los últimos descubrimientos arqueológicos, antropológicos
genéticos, lingüísticos y paleoclimáticos que en los últimos 30 años han sucedido en América con relación a su pasado prehispánico, precolombino, y que modifican radicalmente la percepción, la valoración que se tiene sobre lo que es nuestra historia como continente del ser humano habita en esta tierra, incluso la ubicación como tal de las civilizaciones americanas en el marco del mundo, de la historia del mundo, pues como tal. Hasta ahora, pues, desde hace varios siglos, ha prevalecido a nivel incluso científico, académico, no solamente en el discurso general de las élites americanas y europeas, la imagen de que América era un continente relativamente deshabitado y relativamente poco desarrollado en términos culturales, con algunas civilizaciones dispersas y aisladas que tenían algunos adelantos que los han tenido que reconocer, como los mayas, los aztecas, los incas, pero que en términos generales los indígenas americanos no dejaban de ser unos pueblos inferiores, unos pueblos desarrollados que además representaban un espacio cultural muy pequeño con relación a la amplitud del continente americano. La realidad que se ha manejado a partir de estos descubrimientos, pues trastoca completamente este discurso general que había predominado y que fue impuesto básicamente por los europeos y que lo asumieron lamentablemente las élites americanas, que al descubrirse, al plantearse que primero que todo la presencia de los seres humanos en el continente americano no es reciente, es tan antigua como puede ser la misma presencia de los seres humanos en Europa, que según los últimos estudios genéticos, esa presencia podría tener hasta 43.000 años y más hacia atrás. Pero no solamente eso, sino que descubrimientos como la civilización Caral en el Perú, que tendría la ciudad más antigua de Caral, que es una civilización desarrollada a lo largo del río Supé y que reúne aproximadamente a 20 ciudades que existieron aproximadamente desde hace 5.500 años. O sea, que prácticamente 30 siglos antes de la Grecia clásica, el famoso siglo de Pericles en Europa, 30 siglos antes, pues ya los peruanos tenían una red de ciudades y ciudades como Caral, que tiene 6 pirámides, que tenían una población significativa urbana, tenían una agricultura desarrollada, un sistema comercial desarrollado y que con pirámides y grandes construcciones que todavía están de pie, además, modifican completamente la ubicación de América en la historia del mundo, porque digamos Caral es tan antigua como la civilización más antigua que se conoce hasta ahora, que es la civilización de Sumeria, de Mesopotamia, Babilonia. Y por supuesto, ya dije, pues 3 milenios antes de la Grecia clásica y mucho antes, por supuesto, también de la Roma, del gran imperio romano. Entonces, junto con ellos hay toda una serie de descubrimientos como las civilizaciones amazónicas, que se ha descubierto que en el Amazonas, gracias a la tierra preta, a las selvas antropogénicas, vivían aproximadamente de 8 a 10 millones de habitantes hace aproximadamente 1000 años y que desde hace 2500 años desarrollaron una agricultura intensiva, según investigadores como Anna Rubel, según investigaciones como el sistema LIDAR de rayos láser desde satelitales, que han descubierto, por ejemplo, que la ciudad de Tikal es 4 veces superior, que la civilización maya estaba mucho más desarrollada en términos urbanísticos que lo que se pensaba, y que el poblamiento del maya clásico en los años 600, 800 después de Cristo tenía por lo menos el doble de población del que se había calculado hasta hace muy poco, porque esas son investigaciones de 2018. Igual en la cuestión de las lenguas indígenas americanas, que son 180 familias lingüísticas que han planteado pues, la antropolingüístico americano,
y que contrasta pues esas 180 familias lingüísticas con las apenas 8 familias lingüísticas en Europa. Uno puede deducir de ahí, si es experto en esa área de investigación, pues que el conocimiento de el tiempo de existencia de la civilización americana podría ser mucho más grande de lo que hasta ahora se ha pensado. Pues. Sobre el poblamiento americano en general, cuando llegaron los europeos a América, hoy se tiene la certeza de que en América había mucho más población que en Europa. Nada más, en América había grandes ciudades con más de 100.000 habitantes, o habido grandes ciudades como Tenochtitlán, como Teotihuacán en México, como Chalchán en Perú, como Marajó en Brasil, como Tikal en Guatemala, ciudades de más de 100.000 habitantes, civilizaciones urbanas, pues que o existían todavía en el momento que llegaron los europeos o habían existido en los milenios anteriores. Hay en general toda una serie de investigaciones y conocimientos que plantean la transformación radical del discurso eurocéntrico que había colocado a América como un continente secundario en cuanto a las civilizaciones humanas, y lo coloca más bien en los primeros niveles de desarrollo de la humanidad, prácticamente el primer estado que los seres humanos construyeron, más o menos simultáneamente lo desarrollan los sumerios y lo desarrollan los de Canarias, en Perú, y toda una serie de investigaciones amplias sobre el estudio del maíz como una maravilla de la biotecnología de los indígenas mesoamericanos, como los procesos amplios de modificación del paisaje, no solamente en el Amazonas, sino en los Andes, en la zona mesoamericana, que se desarrollaron por milenios, como el desarrollo de sistemas de estructura como los quipus en Perú, pues que se han encontrado quipus incluso en Caral, con más de 4.000 años de antigüedad, que reflejan un sistema de escritura tridimensional extremadamente sofisticado y que en general cambian todo el panorama de la historia de América. Pues. Esa es nuestra intención con este trabajo. Pretendemos abrir un debate que tiene implicaciones fundamentales porque modifican toda la filosofía de nuestra América, toda la valoración de lo que ha sido América en la historia del mundo, de lo que ha sido América como grandes civilizaciones, como grandes culturas, y que nos lleva a rescatar o a generar una identidad nuestra americana que tiene que enfrentarse a esa visión subalterna que se construyó bajo el discurso eurocéntrico y que, por el contrario, pues nos invita a conocer y a estudiar cómo todos esos desarrollos culturales del pasado histórico americano pueden servir y contribuir a resolver la crisis civilizatoria que vaya la mención está viviendo la humanidad en este momento, en la tercera década del siglo XXI. Esa es nuestra propuesta y la idea es abrir el debate a nivel universitario, a nivel del público en general, dar a conocer a un tema que es muy poco conocido en Venezuela y debatirlo en general en todo el continente y en todo el mundo. Hasta luego, pues esa es la... Agradecemos al profesor Roberto López, quien nos envió este video desde la Universidad del Zulia, en Maracaibo, Zulia, por explicar su libro, Un nuevo debate sobre la América indígena. Puede seguirse llamando Nuevo Mundo. Es un libro, un cuaderno escrito por Roberto López, repito, Ramona Suárez y Lady Rodríguez de la Universidad del Zulia. Ahora vamos a compartir un video, por favor, del profesor Emanuel Emilio Valera, relacionado con su libro Aportes de la Patología y la Identificación Antropológica Forense, escrito tanto por el profesor Emanuel Emilio Valera como por el profesor José Brazón. Buenos días, soy el doctor Emanuel Valera, uno de los autores del cuaderno Aportes de la Patología a la Identificación Antropológica Forense.
En este libro vamos a poder encontrar cuáles son los elementos que brindan un apoyo desde la patología forense al proceso de identificación de cadáveres que es realizado por los antropólogos forenses a nivel nacional e internacional. Agradecemos al profesor Emanuel Emilio Valera, quien se desempeñó durante muchísimos años en el Ministerio Público en el área de antropología forense. Esperamos, por favor, que nos puedan visitar, descargar los libros, como ya les expliqué, desde la página web de la Red de Antropologías del Sur. Tenemos allí, pues, Antropologías del Sur 5 Miradas, que está circulando en el año 2017, y los dos cuadernos Un Nuevo Debate sobre la América Indígena, Se puede seguir llamando Un Nuevo Mundo, del profesor Roberto López Sánchez, Ramón Suárez y Milady Rodríguez, y el cuaderno número 2, Aportes de la Patología y la Identificación Antropológica Forense, de Manuel Emilio Valera y José Brazón. Recuerden la página web, https://res.antropologiasdelsur.org. Muchísimas gracias por su atención. Espero que puedan disfrutar de estas dos colecciones, los libros que nosotros les brindamos gratuitamente de estas dos colecciones de la Biblioteca Digital Latinoamericana de Antropología de la Red de Antropología del Sur. Muchísimas gracias a la cuarta conferencia de la Red de Centros Claxo y a la Feria Internacional del Libro de Venezuela 2020 por brindarnos este espacio. Chao.